¿Qué tal, hermanos? Bendecido día del Señor. Hoy concluimos con esta serie sobre el Evangelio y los distintivos de la Iglesia Bautista. A lo largo de estos meses hemos estado analizando la profecía de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. El cual es una profecía que anuncia el nuevo pacto. Hemos visto que Cristo cumplió con esa profecía y hemos recorrido la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, que es el documento del nuevo pacto, para ver todo lo que este pacto implica para la iglesia. A partir de eso, hemos conocido las señales o marcas distintivas que caracterizan a la Iglesia Bautista como una iglesia del nuevo pacto. Estos distintivos no existen para que nos diferenciemos de otros hermanos cristianos con soberbia denominacional, sino más bien para enseñarnos cómo interpretamos la Biblia y así saber lo que la palabra de Dios enseña sobre doctrina, sobre vida cristiana y sobre la iglesia. Hasta ahora hemos visto que los bautistas son pactistas, observantes de la ley moral de Dios, calvinistas, que adoran al Señor conforme al principio regulativo de la adoración y de la iglesia. Además, vimos que los bautistas son congregacionalistas gobernados por ancianos y credo bautistas exclusivos. Hoy llegamos al último distintivo, que es confesional. La iglesia bautista es confesional. Hay quizás otros distintivos que podríamos tocar, que no los hemos mencionado porque no se derivan directamente de este pasaje central que hemos usado. Podríamos hablar de la separación de iglesia y Estado, podríamos hablar de puntualmente el Día del Señor, pero en realidad cuando hemos hablado del principio regulativo o del congregacionalismo, un poquito hemos tocado esos temas, muy por encima, porque en realidad se derivan de esos distintivos. Los distintivos que son fundacionales de la Iglesia Bautista son los que hemos desglosado de nuestro pasaje de Jeremías, y hoy llegamos al último, que es confesional, el confesionalismo, la confesionalidad. La Iglesia Bautista es una iglesia confesional. Vivimos en una época de superficialidad doctrinal. Muchos dicen, no hay que hablar de doctrina porque divide. Lo importante es amar a Jesús solamente y a los demás. No necesito teología, solo la Biblia. Yo solo sé el Evangelio, no necesito aprender nada más. Y además todas las iglesias creen lo mismo. Sin embargo, la Biblia nos plantea todo lo contrario. La palabra de Dios nos llama a conocer la verdad, a preservarla y a transmitirla fielmente. Por eso, vamos a leer de nuevo nuestro pasaje de Jeremías 31, versículos 31 al 34, para ver lo que el Señor enseña sobre este tema. Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Jeremías 31-34, Dios promete, todos me conocerán. No nos promete sentir algo,
no nos promete tener una determinada experiencia religiosa, sino que nos promete conocer a Dios. Dicho conocimiento de Dios hace que aquellos que lo conocemos podamos formular una declaración de fe o una confesión de fe que presente con claridad y con orden una serie de verdades reveladas por Dios en su palabra. Por eso los cristianos desde el principio hemos expresado nuestras creencias en credos y confesiones. De hecho, encontramos en la Biblia varias veces declaraciones de esa índole. Y es más, una conocida confesión de fe en el Nuevo Testamento es la del apóstol Pedro, lo que nos lleva a nuestro primer punto del sermón. La confesión de fe del apóstol Pedro es la confesión de fe de la iglesia. Leamos el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Vamos a los versículos 13 al 19. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí encontramos lo que sería el quid de la cuestión del evangelio y del cristianismo, la médula del cristianismo. ¿De qué trata el evangelio y el cristianismo? Si leemos unos versículos antes del versículo 13, vemos que Jesús les pregunta a sus apóstoles, y de hecho en realidad también nos pregunta a nosotros, una cuestión que es fundamental: ¿quién es Jesús? Y la respuesta correcta a esta pregunta nos permitirá responder correctamente otras dos preguntas que son igualmente importantes. ¿Qué es el Evangelio y cómo puedo ser salvo? Hoy, al igual que en los días de Jesús, las personas ofrecen variedad de respuestas a la primera pregunta: ¿quién es Jesús? Y por ende variedad de respuestas a qué es el Evangelio y cómo puedo ser salvo. Para algunos Jesús fue nada más que un revolucionario judío, para otros un rabino incomprendido, otros un hereje y falso profeta, otros un verdadero profeta, pero nada más que eso. Otros dicen que fue un maestro iluminado, o un referente moral, o un gurú espiritual, o un loco, o un mentiroso y estafador. Hay muchas respuestas, pero solamente una es la correcta: la respuesta del apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Esta es la confesión de fe de Pedro y de toda la iglesia de Cristo. Porque sobre la roca de esta confesión de fe en Jesucristo como el Salvador, como el Señor, sobre esta confesión de fe, sobre esa roca, Él mismo edifica su iglesia. Nosotros, junto con Pedro y los demás apóstoles y toda la iglesia primitiva, creemos y confesamos la verdad confesada en este pasaje: que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor. La iglesia existe y es iglesia porque confiesa a Cristo. Y si perdemos esta confesión, dejamos de ser iglesia. Pero además, estas preguntas cruciales
quién es Jesús, qué es el Evangelio, cómo somos salvos, nos presentan, una vez respondidas, nuevas preguntas, nuevos interrogantes, que Dios exige que respondamos bíblicamente, basados en su revelación especial, que es la Biblia. Son preguntas que nosotros nos podemos plantear a nosotros mismos, naturalmente, pero que también, además, muchas veces otros que no conocen de Dios nos hacen. Y es importante que como creyentes que conocemos a Dios, podamos responder esas preguntas. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos sobre los sacramentos? ¿Qué creemos sobre el culto? ¿Sobre la organización de la iglesia? ¿Qué creemos sobre el diezmo? ¿Qué creemos sobre la escatología? ¿Sobre la vida después de la muerte? ¿Sobre el pecado? Etcétera. ¿En qué creemos, básicamente? Toda iglesia, y por lo tanto todo cristiano, responde a estas preguntas. El tema es si respondemos bíblicamente o no. Se espera que todo cristiano y por ende toda iglesia pueda responder conforme a lo que enseña la Biblia en su palabra, lo que enseña Dios en su palabra, que es la Biblia. Por eso es que a lo largo de la historia, desde el principio del cristianismo, desde la época de los apóstoles, se han formulado credos y confesiones. Por eso mismo existen los credos y las confesiones de fe, para dar razón de nuestra esperanza, para presentarnos nosotros como iglesia de creyentes en Cristo. Los credos y confesiones obviamente no se equiparan a la Biblia, no son iguales a la Biblia, ni están por encima de la Biblia, no la superan ni la reemplazan, sino que más bien la resumen, nos presentan las enseñanzas de la Biblia de una forma ordenada y sistemática, y nos sirve de guía para entender mejor las Escrituras. Y también nos ayudan para poder enseñar mejor las Escrituras, para poder identificar lo verdadero de lo falso, qué es lo que la Biblia realmente enseña y qué es lo que no enseña. Y por ende nos ayudan a proteger la verdad de la palabra de Dios. Las confesiones de fe, los credos y los catecismos que el cristianismo ha redactado a lo largo del tiempo son como esas señalizaciones que nos marcan el camino cuando vamos viajando en la ruta, que tenemos todo tipo de señalizaciones, carteles que nos dicen cuánto falta para llegar a un lugar, carteles que nos dicen a qué velocidad ir, o que tengamos cuidado porque hay animales sueltos, o incluso el camino está pintado de distintas líneas con distintos colores. Son todas señalizaciones que nos marcan y nos guían a lo largo de todo el camino. Las confesiones de fe, los credos y los catecismos son esas señalizaciones que nos marcan el camino durante nuestro peregrinaje de este mundo hacia el mundo venidero. Nos permiten identificar la verdad y la sana doctrina, y nos explica el por qué hacemos lo que hacemos y cómo vivimos la nueva vida en Cristo. La Biblia es la palabra de Dios, nuestra norma suprema. Y la confesión de fe y los catecismos y los credos son una norma subordinada a las Escrituras. Y tiene el propósito de servir a la iglesia, ayudándole a expresar con claridad lo que las Escrituras enseñan. Y eso nos lleva al siguiente punto: la importancia de tener claridad doctrinal. Como dije al principio, vivimos en una época donde hay superficialidad doctrinal, donde se procura que no hablemos de doctrina. Parece mala palabra, pero eso es porque ignoramos lo importante que es tener claridad doctrinal. La doctrina no es solamente cosa de teólogos o de intelectuales, sino que es una necesidad de todo cristiano. Porque la confesionalidad define nuestra identidad en Cristo. En Hechos capítulo 11, versículo 26 se nos cuenta que fue en Antioquía de Siria en donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y por qué? Porque predicaban a Cristo.
Porque los discípulos anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo, porque confesaban a Cristo. Por eso se los identificó con Cristo y se los llamó cristianos. Si sabemos quién es Cristo, nos identificaremos con Él. Sabremos quiénes somos, en qué creemos y por qué vivimos. Sabemos lo que implica el afirmar somos cristianos, si entendemos que nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad pasa a ser Cristo. El mundo hoy habla mucho de identidad. Nuestra identidad es Cristo. Nos identificamos con Él, con nuestro Señor y Salvador. Por eso nos llaman cristianos. Pedro no se avergonzó de confesar a Cristo, de confesar que Jesús es el Cristo. Habiendo tantas respuestas, él se animó a ser el primero en contestar: tú eres el Cristo. Además, tener claridad doctrinal no solamente nos ayuda a identificarnos con Cristo, no solamente define nuestra identidad en Cristo, sino que también nos permite discernir claramente la voluntad de Dios. Vamos a leer del profeta Ezequiel, el capítulo 44, versículo 23. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Es una profecía que habla de la restauración de Dios al pueblo de Israel, de cuando viniera la redención, cómo restauraría al pueblo y cambiaría a los sacerdotes. Había sacerdotes impíos y el Señor dice que pondría nuevos sacerdotes que fueran santos. Y estos sacerdotes que son piadosos, que son creyentes, temerosos de Dios, que obedecen al Señor, que son auténticamente creyentes, harían lo que dice el versículo 23. Enseñarán al pueblo de Dios a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Los sacerdotes debían enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera distinguir lo santo de lo profano y así poder vivir conforme a la voluntad de Dios revelada, expresada en su palabra. La palabra doctrina, que tanto temen hoy muchos, significa enseñanza. Y no es cualquier enseñanza. Se refiere a la enseñanza de lo que Dios ha enseñado a su pueblo, de lo que Dios ha revelado. Se refiere a la enseñanza de la voluntad de Dios y de la verdad de Dios, las cuales están reveladas en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces, sin doctrina bíblica, sin doctrina que provenga fielmente de la Biblia, no conocemos la voluntad de Dios. Sin doctrina bíblica no conocemos la verdad revelada por Dios. Sin doctrina bíblica no conocemos a Dios. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos exhorta a renovar nuestro entendimiento y nuestra cosmovisión a través de la enseñanza de la doctrina bíblica. Vamos a Romanos capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quisiéramos parafrasear este pasaje, nos estaría diciendo así como: por el amor de Dios, les ruego, les imploro, vivan en santidad y hagan la voluntad de Dios. Pero para eso tienen que aprender cuál es la voluntad de Dios. Tienen que aprender lo que el Señor enseña en su palabra. Eso es lo que nos dicen estos dos versículos. Sin doctrina, el discernimiento desaparece. No podemos diferenciar ni separar entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo. No podemos conocer la voluntad de Dios y no podemos conocer ni siquiera a Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios insiste que debemos aprender toda la doctrina que Dios nos ha enseñado, todo el consejo de Dios, toda la Sagrada Escritura, para conocer su voluntad y para conocer a Dios. Sin doctrina no hay discernimiento posible. Por eso, la claridad doctrinal y por ende la confesionalidad, que nos permite tener doctrinas bien ordenadamente y claramente expresadas, nos capacitan tanto para el ministerio de la Iglesia, como también nos protege contra las herejías y nos ayuda también a madurar espiritualmente en Cristo. La claridad doctrinal nos capacita para el ministerio de la Iglesia, para la misión de la Iglesia. Nos protege contra las herejías, contra la falsedad y nos ayuda a madurar espiritualmente en Cristo. Un pasaje que nos habla de eso muy conocido es Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Pasaje que suelo citar muchas veces. Vamos entonces a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice así: de lo que Cristo hizo al fundar la iglesia. Y Él mismo, es decir, Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo estableció pastores y maestros para que instruyan a los creyentes. Y de ese modo los creyentes no sean ingenuos, indefensos, blancos fáciles de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Este pasaje nos enseña que la madurez espiritual está ligada a la verdad doctrinal. Por lo tanto, ahí vemos por qué es importante la confesionalidad. El confesar una fe con claridad, el poder tener expresados de forma clara, explícita, ordenada, lo que creemos, lo que entendemos de la Biblia. Siguiendo la verdad en amor, creceremos en Cristo. Pero para eso, el Señor instituyó pastores y maestros que le enseñan, que den doctrina al pueblo. Asimismo, el contar con credos, con confesiones, con catecismos que presentan claramente las doctrinas fundamentales de la Biblia,
nos permite también evangelizar y discipular bíblicamente. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo abunde en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Nos exhorta a enseñarnos mutuamente en toda sabiduría, la sabiduría de Dios. Por ende, debe abundar en nosotros la enseñanza de Cristo. No podemos enseñar lo que desconocemos. No podemos hacer discípulos para Cristo si no conocemos las enseñanzas, las doctrinas de Cristo. Por tanto, entendemos ahora por qué es importante tener claridad doctrinal, pero también tenemos que entender cuáles son los peligros de no tener una confesión de fe como iglesia. Y ese es nuestro tercer punto: los peligros de no ser confesionales. Dios en su palabra nos repite una advertencia una y otra vez. Y es lo siguiente: que vendrán falsos maestros, que habrá falsas doctrinas, que ya se ha manifestado el espíritu del anticristo, que hay muchos anticristos en medio nuestro, que habrá apostasía, un abandono de la fe verdadera. Es una advertencia que Dios nos hace múltiples veces, con mucha insistencia. Leamos algunos pasajes al respecto. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si lo comparamos con muchas personas, muchos supuestos pastores, supuestos apóstoles, supuestos evangelistas, supuestos arcángeles, etcétera, 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 que han lastimado a muchas personas en otras iglesias, y lo comparamos a esas personas con este pasaje, es una radiografía exacta. Pareciera que está hablando exactamente de ellos, y es porque así es. Dios nos está advirtiendo: tengan cuidado de esa gente. Recuerdo hace muchos años enseñando a una chica, me muestra un video que estaba viendo, que había visto por YouTube, y de inmediato le dije: cuidado con no sigas esas enseñanzas, porque son una secta. Se sorprendió muchísimo y dijo: ay, pero parecen tan santos, porque realmente daban, como dice acá, apariencia de piedad. Pero cuando comparas sus enseñanzas con la Biblia, ahí te das cuenta de que eran falsos maestros, enseñando falsas doctrinas. Hay otra advertencia más en el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículos 1 al 5. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
nos avisa que va a haber falsos maestros y la gente se va a acomodar alrededor de ellos, porque no van a soportar escuchar la sana doctrina. Irán a escuchar lo que les convenga, lo que les guste, lo que les quede cómodo, pero no la verdad que necesitan realmente. Pero acá hay una exhortación especialmente para los pastores, que debemos enseñar la palabra, y especialmente dice, exhorta con toda doctrina. En una generación que dice, no hay que hablar de doctrina, Cristo le dice a sus pastores, habla doctrina. El apóstol está diciendo, te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos cuando el Señor vuelva. Está diciendo, pastor, escucha, un día vas a rendir cuenta delante de Dios. Dios te va a juzgar cuando el Señor vuelva. Y Él te ha hecho un encargo, predica la palabra con toda doctrina. Habla doctrina. No, pero no hay que hablar de doctrina. Habla doctrina. Porque si no vas a ser juzgado y condenado por faltar a tu deber. Ahora, esa enseñanza no es solamente para los pastores, es para todos los cristianos. Porque lo que el Señor nos encarga a nosotros los pastores, en realidad también se lo encarga a la iglesia en su totalidad. Los cristianos debemos saber muy bien en qué creemos y debemos hablar doctrina. Debemos ser capaces de poder explicar lo que creemos. Otro pasaje es 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. 2 de Pedro capítulo 2. Versículos 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a la época del antiguo pacto, y luego lo compara con el nuevo pacto. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. De vuelta, nos advierte contra los falsos maestros que habrá. Nos dice que serán astutos, se infiltrarán, encubiertamente enseñarán falsedad y solo traerán destrucción sobre sí mismos y sobre todo aquellos que los sigan. El problema es que dice que muchos los seguirán. A veces tomamos como parámetro esto de, bueno, pero si ese maestro es falso, ¿por qué tanta gente le sigue? Él ha bendecido a muchas personas. Mira qué exitoso su ministerio. ¿Cuánta gente? ¿Cuán grande ese ministerio? Muchos seguirán sus disoluciones. Cuidado con dejarnos llevar por los números. Lo peor de todo es que por culpa de esta clase de falsos maestros y de falsos creyentes que lo siguen, al vivir en contra de la voluntad de Dios, ocurre lo que nos advierte acá: el camino a la verdad es blasfemado. ¿Cuántas personas escuchamos y dicen, sí, pero los cristianos son hipócritas, los pastores todos son ladrones? Es porque hay falsos maestros y falsos cristianos que están haciendo que el mundo termine blasfemando contra la verdad. Son personas que confunden a los demás. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, de Dios, de Cristo, y conocéis todas las cosas.
No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahí mismo en 1 de Juan, más adelante en el capítulo 4, versículo 1, nos vuelve a decir: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por último, la epístola de Judas, no Iscariotes, otro Judas, el hermano del Señor. Judas, en los versículos 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No podemos ser pasivos ante el error. Se nos exhorta a contender ardientemente, a luchar con firmeza en contra del error y en defensa de la verdad. Más adelante en los versículos 17 al 23 nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus deseos malvados. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. De vuelta, nos dice que nos cuidemos del error, que sigamos edificándonos, creciendo, madurando en la fe, en la verdad de las Escrituras que enseñaron los apóstoles. Y que ayudemos a otros a encontrar la verdad. Ahora, ¿por qué estas advertencias? ¿Por qué tanta insistencia de parte de Dios? Porque el Señor quiere que seamos conscientes de la amenaza siempre acechante de la falsa doctrina y de los falsos maestros. Porque Satanás no siempre persigue a la iglesia con violencia. También destruye con engaños y con el error, con falsas doctrinas. Y una iglesia sin una confesión de fe clara y bíblica pronto entrará en decadencia, se perderá, se dividirá o se corromperá y morirá. Una iglesia sin confesión es una iglesia sin doctrina. Por lo tanto, una iglesia sin evangelio, sin Cristo, no es una iglesia. Una iglesia sin una confesión de fe clara es un blanco fácil de todo viento de doctrina, de toda estrategia de engañadores. Hace unos años, no recuerdo si fue en Valle Hermoso o en La Falda, están pegados uno al lado del otro, así que en esa zona, en una iglesia ocurrió una división muy grande, cuando uno de los líderes jóvenes, que solía predicar también los domingos, empezó a enseñar una doctrina totalmente diferente. Una mezcla de distintas doctrinas, de distintas religiones, pero les presentaba como si fuese el verdadero cristianismo. La iglesia se dividió, él se fue y arrastró consigo sobre todo a los jóvenes, porque él era el líder de ellos, y también a varias familias. La iglesia, después de eso,
reflexionando, se dio cuenta que les había pasado esto porque ellos no tenían en claro qué es lo que ellos creían como iglesia. En consecuencia, lo primero que hicieron para prevenir esto fue redactar una confesión de fe. Redactaron su propia declaración de fe, una o dos hojas, no era algo muy exhaustivo, pero decía: nosotros como iglesia tal creemos en esto, en esto, en esto. Porque antes nadie sabía en qué creían, cada uno creía lo que bien le parecía. Y así fueron las consecuencias después. Una iglesia sin una confesión de fe clara, sin confesionalidad, no tiene doctrina, está perdida. Muy pronto empezará a diluir el Evangelio. A su vez, esa falta de confesionalidad, luego de dejar a la iglesia a merced del error, lleva a la iglesia a un riesgo todavía mayor ante el Señor de la iglesia. La Biblia nos habla de que Dios juzga a las iglesias cuando se corrompen. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer lo que el Señor le dice a dos iglesias particularmente. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 al 5. Esta es una iglesia que en realidad no está del todo corrompida, es una iglesia que Dios elogia, pero está bajando la guardia con respecto a preservar la sana doctrina. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5 dice, es Cristo hablándole a la iglesia y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cristo juzga a su iglesia. Él no tolera que la iglesia se desvíe levemente. Más adelante, en los versículos 14 al 16, vemos una advertencia un poco más severa, porque el peligro es mayor. Ahí mismo Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 16 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor juzga a su pueblo cuando éste se corrompe, lo disciplina. Estos mensajes de Cristo para esas iglesias decadentes y corrompidas nos advierte y nos enseña, nos muestra que Cristo disciplina y juzga severamente a las iglesias que toleran el error y la falsedad doctrinal. Ahora, cuando una iglesia empieza a tratar con liviandad su confesionalidad, no se da cuenta, pero empieza a bajar la guardia y pronto empieza a incorporar, quizás no doctrinas en sí, pero sí filosofías que son contrarias a la palabra de Dios. Y poco a poco, a través de esa estrategia de Satanás, la iglesia, confiada y tranquila, empieza a diluir el Evangelio y se empieza a apartar de la palabra de Dios. Y lo que no sabe es que Dios va a pedirle cuentas y va a juzgar a esa iglesia si no se vuelve a la sana doctrina. Ahora, no es que Dios simplemente quiere juzgar y condenar
como alguien que disfruta de ver sangre. No, en realidad la palabra de Dios nos enseña que Dios se duele y lamenta por la falta de profundidad doctrinal de su pueblo, porque los ve desviarse y ve las consecuencias, hasta dónde puede llevar todo esto. Veamos, por ejemplo, cómo Dios se lamenta por su pueblo y por qué se lamenta por su pueblo en el libro del profeta Oseas. Vamos al profeta Oseas, capítulo 4. Oseas está después de Daniel, si alguno no lo encuentra. Es de esos profetas menores que rara vez que uno los pasa rápido, ¿no? No, hay que leer toda la Biblia. Oseas, capítulo 4, versículos 6 al 10. Escuchen lo que dice Dios. Mi pueblo fue destruido. Es un lamento, Dios se duele. Mi pueblo fue destruido. ¿Pero por qué? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Anuncia el juicio del pueblo de Israel, pero ¿por qué? Porque el pueblo de Israel se desvió. ¿Y por qué se desvió? Porque primeramente sus sacerdotes, quienes debían pastorearlos y enseñarles, se desviaron de Dios. Ahora, este juicio no viene sin que Dios lo lamente. Dios se duele. Mi pueblo muere. Y muere por falta de conocimiento. Pero advierte, mi pueblo desechó ese conocimiento. Desecharon mi ley, desecharon mi enseñanza, desecharon mi doctrina. Por eso mi pueblo muere. El pueblo de Dios muere por falta del conocimiento de Dios, por falta de conocer su voluntad, su verdad, por desconocer su palabra. Y en este caso no se trató de simple ignorancia accidental, fue deliberado. El pueblo de Dios había rechazado la verdad de Dios. Había tratado la doctrina con liviandad. Y cuando la verdad se empezó a diluirse, fueron arrastrados cada vez más y más hacia el pecado, y la idolatría ocupó el lugar de la verdad. El fruto fue la muerte y el juicio de Dios. Esos son los peligros de no ser confesionales. Nos volvemos blanco fácil de las falsas doctrinas. Nos corrompemos, nos alejamos de Dios. Y si no nos volvemos a Él, el Señor juzga a su iglesia apartada. La iglesia muere cuando dejamos la verdad, cuando dejamos la doctrina, cuando no tenemos en claro en qué creemos, la fe que confesamos. Ahora veamos algunas aplicaciones prácticas para ir finalizando. Primero, habiendo visto que históricamente en la Biblia tenemos confesión de fe, que tenemos declaraciones que resumen lo que creemos acerca de lo que Dios ha revelado, habiendo visto lo importante que es tener claridad doctrinal y lo peligroso que es no ser confesionales, la palabra de Dios nos deja algunos desafíos. Primero, conoce tu fe y define tus creencias. Hacete esta pregunta: ¿en qué crees?
¿Qué crees sobre Dios? ¿Qué crees sobre la Trinidad? ¿Qué crees sobre el Evangelio? ¿Sobre cómo podemos ser salvos? ¿Qué crees sobre la disciplina de la iglesia? Y pregúntate, ¿esto que yo creo es bíblico? ¿Es fiel a lo que Dios enseña en la Biblia? No des nada por hecho. Lee tu Biblia, aprende doctrina, estudia, hace preguntas, conoce más a tu Dios y crece espiritualmente. Conoce tu fe y definí tus creencias. Número 2. Conoce la fe de tu iglesia. No seas miembro de esta o cualquier otra iglesia simplemente porque te gusta el ambiente, el estilo de la iglesia, la gente o alguna otra cosa. Sé miembro porque concordás con lo que esa iglesia confiesa. Porque voluntariamente querés ser parte de esa comunidad confesante. Y porque te querés comprometer a contribuir en el crecimiento de esa congregación. Hace preguntas a la iglesia. Averigua, ¿qué cree esta iglesia? ¿Qué enseña acerca de las doctrinas fundamentales? ¿Qué enseña acerca de Dios, de Jesús, la salvación, acerca del Espíritu Santo, acerca de la iglesia, de cómo debe organizarse la iglesia, acerca del pecado, acerca de la muerte y la resurrección, acerca del juicio final, acerca de la vida después de la muerte? ¿Qué enseña la iglesia sobre estos temas que son doctrina fundamental? Que son las verdades que hacen a la salvación. ¿Lo que enseña es bíblico? ¿Lo que enseñan se conforma a lo que Dios enseña en su palabra? Y pregúntate, ¿estoy de acuerdo con estas creencias? ¿Estoy de acuerdo con estas enseñanzas? ¿Son bíblicas? Puede pasar que, como alguien que va a la iglesia, digas, estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que esta iglesia cree. Estoy de acuerdo con la mayor parte de su confesión de fe. Y no hay problema. También puede ser que uno diga, estoy completamente de acuerdo con lo que esta iglesia enseña. Bueno, excelente. Mejor todavía. Puede pasar también que digas, la verdad que no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Y eso me incomoda. Bueno, eso es algo importante que tenés que considerar, que tenés que tomar en cuenta. ¿Estás mayoritariamente de acuerdo con lo que la iglesia enseña? ¿Eso te afecta en tu conciencia? ¿Impide que puedas tener comunión con tus demás hermanos cristianos? ¿O no? Si no te afecta y podés vivir con la conciencia tranquila y tener comunión con ellos, bien, congrégate. Sé parte de esa iglesia, séte miembro. Sé un miembro responsable, con todo lo que implica ser miembro de una iglesia. Si por el contrario te genera conflictos en tu conciencia o no te permite esas diferencias tener comunión con tus hermanos, bueno, tal vez esta no es la iglesia donde debes congregar. Buscate una donde sí puedas estar más de acuerdo. Porque toda iglesia debe tener una confesión de fe, debe tener claro en qué creen. Y esta iglesia tiene su confesión, tiene claro en qué cree. La iglesia está establecida. Conoce bien la fe de la iglesia en la que estás, para ver si realmente querés ser parte de esa iglesia. Tercero, pregúntate, quizás deba ser la primera pregunta la pregunta que debo hacerte antes de pensar en la fe de la iglesia. Pregúntate,
¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Lo podemos hacer más personalizado. ¿Por qué venís a esta iglesia? ¿Lo haces por tradición, pero no por convicción? Porque bueno, en toda tu vida, desde que eres chiquito, te llevaron a la iglesia y por ende seguís yendo a la iglesia, por tradición, pero no por convicción. O vas a la iglesia porque estás buscando algo. En ese caso, ¿qué estás buscando? Porque puede ser que lo que estás buscando la iglesia no te lo va a dar. Ni esta ni ninguna. ¿Qué estás buscando? ¿Venís porque te queda cerca? ¿Venís porque tenés amigos acá? ¿Porque te gusta la música? ¿Porque te gusta la forma de predicar? ¿El estilo? O más bien, vas a la iglesia y particularmente venís a esta iglesia porque te gusta que aquí se predique fielmente la palabra de Dios. Lo cierto es que la iglesia debe elegirse en base a su fidelidad bíblica y no por ninguna otra preferencia personal. No importa si no tenés amigos, si no conoces a nadie, si te quedas cerca o lejos. Tenés que elegir dónde congregar en base a si enseñan fielmente la Biblia o no. Las preferencias personales no tienen lugar en la decisión. En cuarto lugar, para nosotros como iglesia, seamos una iglesia bíblica. Seamos una iglesia confesional. Ser bíblico implica ser confesional. Ser fiel a la Biblia implica que podamos confesar con claridad qué es lo que creemos. No queremos ser confesionales simplemente por tradición o por moda. No queremos ser confesionales por orgullo denominacional ni por sectarismo, sino que queremos ser confesionales porque somos una iglesia bíblica. Queremos ser confesionales porque Cristo es la verdad y ama la verdad y nos enseña a hablar la verdad y a seguir la verdad en amor. Nuestra confesión de fe es la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Es la confesión de fe no solo de esta iglesia, sino que es la confesión de fe de los bautistas. Pero es nuestra confesión de fe, no solo porque es la confesión de fe de los bautistas, y esta es una iglesia bautista, sino que es nuestra confesión de fe porque creemos que ese documento que presenta esas doctrinas de forma ordenada y clara, creemos que ese documento resume fielmente las enseñanzas de la palabra de Dios. Creemos que resume perfectamente, con claridad y con fidelidad lo que dice la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y vida. Y la confesión de fe, los credos y los catecismos, como dije antes, no reemplazan a la Biblia, pero sí nos ayudan a leer la Biblia, a enseñar la Biblia y a defender la Biblia en comunión con la Iglesia de Cristo a través del tiempo. Porque nuestra confesión de fe en realidad no innova, no crea nada nuevo, sino que confiesa junto con Pedro, junto con los apóstoles y la iglesia primitiva, junto con los cristianos de distintas épocas alrededor del mundo, las mismas verdades que el Señor reveló en su palabra y que los apóstoles predicaron desde un principio. Como verán, esto va a ser confesional, es todo lo opuesto a ser sectario. Se trata de unirnos a toda una nube de testigos, cristianos de todo tiempo y de todo lugar, que han creído y defendido la verdad de la palabra de Dios, las mismas verdades, los mismos enunciados. Por eso,
esa confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres de 1689, es la confesión de fe de esta iglesia. ¿Querés saber qué creen los bautistas? ¿Querés saber qué cree esta iglesia? Estudia la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Y ahí tenés un resumen claro de lo que creemos nosotros y de lo que cree toda iglesia que sea bautista de verdad. Porque hay iglesias que lamentablemente lo único bautista que tienen es el cartel en la entrada. Pero una iglesia que es bautista en serio va a creer lo mismo que todos los bautistas que ha habido a lo largo del tiempo alrededor del mundo. Y esas creencias están presentadas en ese documento, la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Es muy importante que como iglesia tengamos en claro qué creemos. Es muy importante que conozcamos nuestra confesión de fe. Por último, la iglesia bautista es una iglesia que confiesa el Evangelio de Jesucristo. La iglesia bautista confiesa el Evangelio de Jesucristo el Señor. Una iglesia bautista es bíblica, es confesional, no porque posea ese documento histórico, sino porque conoce al Señor, al Dios de la Biblia. Y al igual que Pedro, confiesa públicamente a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador. La iglesia es confesional si ama a Cristo y su palabra, si es fiel a Cristo y su enseñanza, la sana doctrina. La iglesia es confesional, es bíblica si rechaza el error y procura vivir conforme a la verdad revelada de Dios en las Sagradas Escrituras, que es la Biblia. Oremos para que el Señor nos conceda permanecer firmes en la fe apostólica. Esa fe una vez dada a los santos, como decía Judas. Esa fe que nosotros confesamos. Y pidámosle al Señor que esa profesión de fe nos guíe en nuestra adoración, en el gobierno de la iglesia y en la vida en santidad, para gloria de Dios nuestro Señor. Pidamos al Señor que Él edifique su iglesia y que glorifique su nombre. Para eso, seamos una iglesia que confiesa al Señor y que confiesa la verdad que el Señor ha hablado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque no nos dejaste sin una guía, no nos dejaste simplemente a merced de nuestra propia opinión o de la opinión de otras personas, sino que tú mismo te diste a conocer y a través de tus profetas y apóstoles revelaste tu voluntad, revelaste la verdad, nos revelaste a Cristo y Cristo te revela a ti. Y todo eso quedó conservado y escrito en un libro que es la Biblia, que hoy la tenemos, gracias a ti, traducida en muchas versiones en nuestro idioma y podemos leer tu palabra con total libertad, con total comodidad. La podemos tener en un lenguaje más antiguo o en un español más moderno, la podemos tener en la mano en forma de libro, la podemos tener en el celular, pero Señor, definitivamente no podemos decir que no hay forma de conocerte. Te diste a conocer y nos diste tu palabra, acceso a ella, nos rodeas con tu palabra, no tenemos excusas. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia te diste a conocer y nos diste acceso a tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones para que tomemos en serio tu palabra, para que seamos cristianos en serio,
cristianos que se toman en serio tus asuntos, los asuntos de Dios, la Biblia, que tomamos en serio tu palabra, que tomamos en serio la fe. Señor, que seamos cristianos que viven conforme a tu voluntad, cristianos que te conocen de verdad y que conocen tu voluntad y que andan conforme a tu voluntad. Señor, edifica tu iglesia y glorifica tu nombre. Que seamos una iglesia que podamos tener claras nuestras creencias y que cuando la gente nos pregunte, podamos dar razón de nuestra esperanza, podamos explicar qué es lo que creemos y por qué lo creemos y fundamentarlo fielmente en la Biblia. Señor, te pedimos que más y más iglesias puedan ser fieles a tu palabra. Señor, que no nos pase a ninguna iglesia en el mundo lo que pasó a tu pueblo en el libro de Oseas cuando se apartaron de ti. Señor, no queremos morir por falta de conocimiento de la verdad. Queremos conocerte porque sabemos que tú te deleitas en que te conozcamos y te obedezcamos. Señor, que toda iglesia te conozca de verdad y pueda confesar fielmente lo que tú enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias y paz.